En la cena de jubilación de mi padre, levantó su copa y dijo, «Solo los hijos que me han hecho sentir orgulloso son verdaderamente míos». Todos rieron, aplaudieron y brindaron por su legado. Luego me miró directamente a mí, el hijo que se convirtió en profesor, no en abogado, no en director ejecutivo, y dijo, «Puedes irte». La sala quedó en silencio. Los tenedores se congelaron en el aire. Me levanté lentamente, con el pecho ardiendo como si alguien me hubiera marcado la palabra, fracaso, a fuego. Las cámaras seguían grabando. Mi padre sonrió y me di cuenta de que la humillación era parte de su discurso. Pero antes de que pudiera alejarme, mi esposa también se puso de pie. Y lo que hizo a continuación silenció a cada persona en esa sala dorada. Estoy a punto de compartir algo muy personal. Pero antes de hacerlo, pueden saludar en los comentarios o decirme de dónde son. Me encanta saber cuán lejos puede llegar una historia como esta. Me recuerda que no estoy solo en lo que sucedió. Gracias. Y ahora, permítanme contarles todo. La noche en que mi padre se jubiló, Seattle estaba cubierta por una lluvia lo suficientemente espesa como para desdibujar el horizonte. Para cuando mi esposa y yo llegamos al gran salón de Rose Hill, mis zapatos estaban empapados y mi corazón ya se sentía más pesado que el clima. Había ensayado lo que le diría. Felicidades. Quizás incluso un silencioso, yo también estoy orgulloso de ti, papá. Pero cuando entré en esa brillante sala llena de candelabros y cámaras, supe que no habría lugar para nada de eso. La pancarta sobre el escenario brillaba en oro, Fondo Educativo Val y la Fundación Luminitech. Compromiso de $6 millones. Todo gritaba prestigio, copas de cristal, manteles de marfil, un cuarteto de cuerdas que tarareaba bajo una charla educada. Mi padre, el Dr. Bennett Vale, estaba en el centro, estrechando la mano de superintendentes y directores ejecutivos. Él era la imagen de lo que el mundo de la educación llamaba excelencia, alto, sereno, caro. Y en algún lugar muy dentro de mí, todavía quería su aprobación. Llegamos con 10 minutos de retraso. Clarice, mi madrastra, no perdió la oportunidad de señalarlo. Siempre el espíritu creativo, dijo con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Su vestido de lentejuelas reflejaba la luz de los candelabros en perfecto ritmo con su encanto calculado. No te preocupes, querido. Te guardamos un buen sitio. Pero mientras buscaba en la mesa VIP, la que estaba frente a las cámaras y los patrocinadores, mi nombre no estaba allí. Junto a la tarjeta de mi padre, el asiento decía, Sloan Mercer. La hija de Clarice, la abogada corporativa en ascenso. Parpadeé, pensando que tal vez me había perdido algo. Clarice siguió mi mirada. Encontrarás tu nombre en la mesa 19, dijo. Pensamos que estarías más cómodo con los otros educadores. ¿Los otros educadores? Sonó como una sentencia. La mesa 19 estaba escondida detrás de un pilar de mármol en el extremo más alejado del salón. Ya podía ver la diferencia. Los manteles más baratos, las flores marchitas, el leve olor a perfume demasiado usado. Asentí una vez, con la mandíbula apretada. Mientras nos dirigíamos hacia allí, el sonido de las risas y el tintineo del champán resonaba detrás de nosotros. Por el rabillo del ojo, vi a Sloan deslizarse hacia el escenario con Clarice, ya estrechando la mano de los donantes como si hubiera heredado el papel. Mi padre no me miró, ni una sola vez. Los dedos de Ara rozaron los míos. No reacciones todavía, susurró. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila para lo que estaba sucediendo. Sacó su teléfono y tecleó algo rápidamente. Vi el destello de la pantalla. ¿Listo? Quienquiera que fuera a quien le escribía respondió al instante. Cuando mi padre subió al escenario, todos los flashes de la sala se dispararon a la vez. Golpeó su copa, sonrió con la sonrisa que yo solía pensar que era para mí y dijo, esta noche marca el final de 30 años al servicio de la educación. La multitud aplaudió. Continuó, con la voz suave, dominante, practicada. Y al reflexionar sobre el trabajo de mi vida, me di cuenta de algo, solo los hijos que me han hecho sentir orgulloso son verdaderamente míos. El público rió. Luego vino la frase que se repetiría en mi cabeza durante meses. Los ojos de mi padre me encontraron. ¿Puedes irte? El aire se resquebrajó.
La gente nos miraba, sin saber si era una broma. No lo era. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me levanté de todos modos, mi silla raspando el suelo pulido como una protesta. Por un segundo, nadie respiró. Entonces Sara también se levantó. Su rostro era ilegible, pero sus ojos, firmes y deliberados, se encontraron con los míos. Guardó su teléfono en el bolso y dijo suavemente, «Todavía no». Él levantó su copa y la sala estalló de nuevo en aplausos. Para ellos, era solo otra actuación. Para mí, era el exilio vestido de luz dorada. El doctor Patel, sentado cerca del borde de la mesa VIP, miró su teléfono y frunció el ceño. Yo no lo sabía entonces, pero acababa de recibir el primer mensaje que lo cambiaría todo. Debería haberme ido. En cambio, seguí el ejemplo de Ara, su mano firmemente alrededor de la mía. Nos quedaremos, susurró, por ahora. Y bajo el frío brillo de los candelabros, me di cuenta de que no tenía miedo. Estaba esperando. La mesa 19 estaba en las sombras, medio oculta detrás de un pilar cubierto de terciopelo. Las risas de las mesas principales nos llegaban solo como ondas débiles, como ecos de otro mundo. A mi alrededor se sentaban 5 profesores, personas que pasaron sus vidas manteniendo las aulas unidas con paciencia y cinta adhesiva. La señora Chen de matemáticas, el señor Álvarez de historia, la señora Torres de primaria. Sus sonrisas eran amables, cansadas y familiares. Me dije a mí mismo que no importaba. Había sido invisible en esta familia mucho antes de esta noche. La señora Chen se inclinó hacia mí. Se suponía que debías estar en la junta, ¿no es así? Bennett te prometió ese puesto. Asentí, tratando de no dejar que la amargura se colara en mi voz. Hace 3 años, dijo que cuando se jubilara, yo continuaría con la misión de la fundación. Elaboré una propuesta completa, programas de formación de profesores, becas para escuelas desatendidas. El señor Álvarez soltó una risa seca. No quieren misión, Val. Quieren dinero. Los profesores no quedan bien en las fotos de prensa. Al otro lado de la sala, Clarice paseaba a Sloan de una cámara a otra. Mi padre la seguía, con la mano en su hombro, presentándola como la próxima generación de liderazgo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ara se disculpó de la mesa, con el teléfono pegado a la oreja. Revisa la cláusula 7.3 y la 12.1, dijo en voz baja antes de alejarse. No sabía lo que significaba, pero el tono de su voz no era casual. Era quirúrgico. Volví a centrar mi atención en el escenario. Sloan hablaba con un periodista local, con la mano apoyada en el respaldo de la silla de mi padre. La nueva junta ya ha sido finalizada, dijo con confianza. No hay necesidad de aprobaciones adicionales. Algo en esa frase me enganchó. No hay necesidad de aprobaciones. Resonaba en mi cabeza como una nota que no pertenecía a la melodía. En la mesa 19, nuestros cubiertos no coincidían. Las flores eran falsas. Pero la conversación era real, profesores hablando de recortes de fondos, de niños que llegaban a la escuela con hambre, de padres que trabajaban en turnos dobles. Mientras la mesa principal brindaba por la innovación y las asociaciones corporativas, nosotros compartíamos historias de aulas sin suministros. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la mesa 19 no era solo un asiento en la parte de atrás. Era un espejo que mostraba todo lo que el mundo de mi padre elegía no ver. Ara regresó, sentándose de nuevo a mi lado. Tenía el lápiz labial corrido en el borde, probablemente por morderse el labio. Se inclinó, con la voz apenas por encima de un susurro. El doctor Patel recibió los documentos. Revisará su correo electrónico cuando llegue el momento. La miré, tratando de entenderlo. ¿Qué estás haciendo? Sus ojos no se apartaron del escenario. Solo confía en mí. Confianza. La palabra se sentía extraña en ese momento. Pero lo hice. Porque en una sala llena de gente que me había borrado, ella era la única que no lo había hecho. La voz de Clarice se elevó por encima de la música. Esta es Sloan, mi hija, la abogada más joven en liderar nuestra división legal de educación. Se giró ligeramente hacia nosotros. Y ese es el hijo de Bennett, Dusk. Enseña ciencias en la escuela secundaria. Un trabajo tan noble.
La pausa antes de noble fue deliberada, una daga envuelta en azúcar. Tragué saliva, forzando una sonrisa educada, pero Ara me apretó la mano debajo de la mesa. Todavía no, articuló sin sonido. Desde el otro lado del salón, vi al doctor Patel mirar de nuevo su teléfono. Su expresión cambió, las cejas fruncidas, la boca apretada. Algo en ese momento me dijo que Ara no era solo una tranquila esposa de profesor defendiendo el orgullo de su marido. Estaba preparando el escenario para algo más grande. La música se suavizó hasta convertirse en un lento instrumental. Los camareros retiraban los platos mientras el foco de atención volvía al podio. Mi padre se preparaba para su anuncio final, el que había ensayado durante toda su carrera. A mi alrededor, mis colegas profesores levantaron la vista, medio escuchando, medio resignados. Yo estaba sentado en el rincón oscuro de la sala, el zumbido de los aplausos distantes desvaneciéndose como estática. Pensé en cuántas noches me había quedado despierto construyendo su legado para él, redactando propuestas, conectando a educadores, escribiendo sus discursos. Todo para que un día pudiera decir que estaba orgulloso. En cambio, se lo había entregado todo a otra persona. El teléfono de Ara vibró una vez más. Leyó el mensaje y luego lo guardó en su bolso. Sus ojos se encontraron con los míos. Casi es la hora. Y fue entonces cuando comprendí que ella no estaba esperando su permiso. Estaba esperando su error. Las luces del salón se atenuaron de nuevo y la gigantesca pared LED detrás del escenario mostró un nuevo titular, anuncio de liderazgo del Fondo Educativo Val. Ya sabía lo que venía. El ritmo de la voz de mi padre, los aplausos por adelantado, la risa educada que siempre llenaba los vacíos de su propia importancia. Pero esta vez, sentí sus bordes cortando más profundo. Sonrió al micrófono como si le hablara a la propia historia. Durante 30 años, hemos construido esta fundación sobre la excelencia, la disciplina y la visión. Esta noche, me enorgullece anunciar a la próxima generación de liderazgo. El público se inclinó hacia adelante. Pude ver a Clarice de pie en la base del escenario, con la mano apoyada con orgullo en el hombro de Sloan. Las cámaras hicieron zoom. Mi nombre no iba a ser mencionado. Por favor, den la bienvenida a la nueva sucesora del Fondo Educativo Val, Sloan Mercer, dijo. El aplauso fue ensordecedor. El suelo tembló con él. Sloan se levantó con gracia, se apartó el pelo de la oreja y aceptó el momento como si siempre hubiera sido suyo. Me senté perfectamente quieto, viendo a la multitud ponerse de pie por ella, cientos de personas celebrando lo que una vez me habían prometido. 3 años de propuestas, investigación, programas piloto, todo lo que construí para que la fundación se centrara en los profesores. Ni una palabra de reconocimiento, ni una sola mirada en mi dirección. Cuando Sloan comenzó a hablar, su voz era aguda, pulida, ensayada. Habló de innovación legal, de asociaciones de crecimiento estratégico con corporaciones. Nunca mencionó a los estudiantes, nunca dijo la palabra, profesor. Las palabras sonaron huecas en el gran espacio, pero el público aplaudió de todos modos. La miré bajo las calientes luces del escenario, dándome cuenta de que estaba escuchando el sonido de cómo me borraban. Ara se sentó a mi lado, impasible. No aplaudió. Simplemente miró su reloj y luego al doctor Patel, que estaba tecleando algo en su teléfono. Noté la forma en que se movía en su asiento, serena, calculadora. Me incliné más cerca. ¿Qué estás haciendo? Ella no respondió. Clarice se inclinó hacia el maestro de ceremonias cerca del escenario. Capté lo suficiente para oírla susurrar, pasa el segmento de reconocimiento a los profesores al final. El hombre asintió obedientemente, barajando sus tarjetas. El programa saltó directamente a la presentación del patrocinador. La pantalla se iluminó de nuevo, Fundación Luminitech en asociación con el Fondo Educativo Val. El logotipo palpitaba, brillante y blanco, en todo el escenario. Se me revolvió el estómago. Había visto ese logotipo antes, en el portátil de Ara en casa, semanas atrás, cuando dijo que estaba ayudando con las revisiones de subvenciones. Nunca había pedido detalles. Quizás debería haberlo hecho. Sloan posó para las fotografías con Clarice y mi padre mientras el maestro de ceremonias anunciaba, demos la bienvenida a nuestros patrocinadores al escenario para una foto con nuestra nueva miembro de la Junta. Las cámaras destellaron.
El doctor Patel permaneció sentado, con una expresión ilegible. Casi podía sentir el zumbido de la tensión en su silencio. Algo dentro de mí se rompió. Aparté mi silla y me puse de pie. Clarice se giró de inmediato, interceptándome con esa sonrisa congelada que reservaba para las crisis educadas. Dusk, dijo en voz baja. No armes una escena. Este es un momento familiar. Miré más allá de ella, a mi padre, con el brazo alrededor de Sloan, sonriendo a la prensa. Soy familia, ¿no? ¿O eso es condicional ahora? Su sonrisa se crispó. Estás exagerando. No, dije. Finalmente estoy reaccionando. El aire pareció cambiar. Los invitados susurraron. Mi padre fingió no oírme, todavía hablando con las cámaras. Ara se levantó lentamente a mi lado, su mano rozando mi brazo. Todavía no, susurró, las palabras deliberadas, precisas. No estamos pidiendo un asiento. Estamos leyendo un contrato. Su voz transmitía una certeza tranquila que atravesó el ruido. Por primera vez, noté cuán constante era su respiración. Seguí su mirada hacia el doctor Patel. Él estaba desplazándose por su teléfono, entrecerrando los ojos ante algo en la pantalla. En el escenario, la música creció y mi padre levantó su copa. Capté el más mínimo parpadeo de ansiedad en el rostro de Sloan cuando el doctor Patel se levantó en silencio y se dirigió hacia un lado del escenario, con el teléfono todavía en la mano. No entendía lo que Ara estaba planeando. Solo sabía que estaba esperando algo, un único momento en el que la verdad podría dividir la sala en dos. El aplauso rodó de nuevo. Mi padre sonrió más ampliamente. Pero algo en ese sonido había cambiado. Ya no era celebración. Era el filo agudo del orgullo resquebrajándose. Me quedé al borde de las luces, observando al hombre que me había borrado, sin saber que ya había firmado su propia ruina. Le encantaba tener un público. Mi padre siempre lo hizo. Prosperaba bajo los focos, cada palabra medida para causar efecto. La educación debe evolucionar, dijo, agarrando el micrófono, su voz creciendo por todo el salón. Necesita un liderazgo que entienda el mundo moderno, que una la academia y los negocios. Sloan Mercer encarna esa visión. La multitud aplaudió de nuevo, las copas de champán tintineando. Para ellos, era inspirador. Para mí, cada frase se sentía como un bisturí, cortándome de mi propia línea de sangre. Lo vi brindar por su nueva heredera mientras yo estaba medio en la sombra, cerca del fondo de la sala. Las cámaras se volvieron hacia Sloan, captando sus asentimientos practicados, su aplomo de abogada. Durante años, había imaginado estar allí, siendo presentado como alguien que creía que valía la pena invertir en la enseñanza. Ahora, yo era solo la ocurrencia tardía, su decepción hecha visible. Entonces, vi a Ara moverse. Sacó su teléfono, tecleó rápidamente y le hizo un pequeño gesto a alguien cerca del escenario. El teléfono del doctor Patel vibró. Frunció el ceño, lo desbloqueó y se quedó helado. La luz de su pantalla se reflejó en sus gafas. Vi las palabras, documento de contrato adjunto. Se desplazó rápidamente, y por un brevísimo momento, sus ojos se encontraron con los de ella. Algo silencioso pasó entre ellos. Confirmación. Al segundo siguiente, la voz de mi padre tronó de nuevo. Esta fundación es un faro para el próximo siglo de la educación. Me adelanté. Clarice apareció frente a mí como si se hubiera materializado de la nada. No lo hagas, siseó. No te humilles. Él ya lo hizo por mí, dije. Sloan miró desde el escenario, su expresión petulante. Algunas personas, dijo en voz baja, deberían aprender a aceptar su lugar. Di un paso más, pero la voz de Ara me detuvo. Calmada, Clara. Disculpen, dijo, caminando directamente hacia el podio. Antes de que continúen, me gustaría dirigirme a la sala. En nombre de la Fundación Luminitech. Hubo una ola de confusión. Mi padre parpadeó, sorprendido. Lo siento. ¿Quién es usted? El doctor Patel levantó una mano hacia el maestro de ceremonias. Déjenla hablar. Ara subió los escalones. Las luces del salón captaron el sutil brillo de su vestido azul marino.
Y por primera vez esa noche, parecía en todos los sentidos la mujer que pertenecía a ese escenario. No por linaje, sino por autoridad. Tomó el micrófono. Antes de que este nombramiento se haga oficial, deberíamos revisar los términos del contrato que su fundación firmó con Luminitech. La cláusula 7.3 describe el requisito de representación activa de educadores en la Junta. Silencio, del tipo que zumba justo antes de una tormenta. La sonrisa de mi padre se tensó. Señora Vale, no recuerdo haberla invitado a comentar sobre decisiones internas. Ara no se inmutó. Entonces quizás debería releer el acuerdo que firmó hace 6 meses. Las cámaras giraron. El doctor Patel se acercó, mostrando su teléfono. Tiene razón, dijo. Tengo el documento. Requiere la aprobación previa del patrocinador antes de cualquier anuncio de liderazgo. El público murmuró, inseguro de lo que estaban presenciando. La compostura de mi padre flaqueó. Se volvió hacia mí, su voz aguda, desesperada por reclamar autoridad. Tú hiciste esto, ¿verdad? La trajiste aquí para avergonzarme. Sostuve su mirada. No, papá, dije en voz baja. Eso lo hiciste tú solo. Clarice corrió a su lado, susurrando furiosamente, pero sus palabras fueron ahogadas por el zumbido que se extendía por la multitud. Los reporteros se acercaron. Los teléfonos se levantaron. La pantalla LED parpadeó y luego se quedó en negro. Cuando volvió a encenderse, un nuevo texto se desplazaba por ella, cláusula del contrato 7.3. Requisito de educador activo. Jadeos recorrieron la sala. El legado de mi padre, 30 años de reputación inquebrantable, de repente parecía frágil bajo un solo párrafo de letra pequeña. Ara dio un paso atrás, entregando el micrófono al doctor Patel, quien comenzó a leer en voz alta. Cualquier nombramiento en la Junta debe incluir al menos a un educador de aula en activo y requiere la aprobación por escrito del patrocinador antes del anuncio. El incumplimiento constituye una violación inmediata del contrato. El silencio que siguió ya no fue educado. Fue un juicio. La mano de mi padre tembló sobre su copa. Clarice palideció. Sloan permaneció inmóvil, sus ojos yendo y viniendo entre ellos. Yo estaba al borde del escenario, con la respiración constante por primera vez esa noche. Miré a Ara, su rostro tranquilo, impávido. Me di cuenta de que había estado construyendo hacia esto toda la noche, colocando las piezas una por una, mientras todos los demás fingían. Mi padre trató de restarle importancia con una risa, su voz quebrándose por la tensión. Resolveremos esto en privado, dijo, agitando una mano. Son formalidades. El tono del doctor Patel fue firme. No, doctor Vale. Este es el contrato que usted firmó, y es vinculante. Por un largo momento, nadie se movió. La tensión era lo suficientemente densa como para sentirla presionar contra tu piel. Las cámaras seguían destellando. En algún lugar, un camarero dejó caer una bandeja, el estruendo resonando como un signo de puntuación. Entonces, en medio de todo ese ruido, Ara me miró. Solo una mirada, pero lo decía todo. El momento ha llegado. El escenario es nuestro ahora. Yo no hablé. No necesité hacerlo. La pantalla detrás de ellos brillaba en blanco, la línea del contrato resplandeciendo como un veredicto. Y en ese segundo, supe que la noche acababa de cambiar. Lo que había comenzado como la celebración de mi padre estaba a punto de convertirse en el ajuste de cuentas que él nunca vio venir. El salón de baile había perdido su forma. Las luces parpadeaban. El suelo pulido brillaba con champán derramado, y las voces se alzaban en un caos. Las cámaras hacían zoom desde todos los ángulos mientras Clarice intentaba llamar a seguridad, agitando su muñeca incrustada de diamantes como una bandera de advertencia, pero nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en el escenario, donde Ara estaba de pie bajo la enorme pantalla LED que brillaba con el contrato que mi padre acababa de violar. Su voz era tranquila, precisa, inquebrantable. Cláusula 7.3, leyó en voz alta, su tono cortando el ruido. La junta directiva debe incluir al menos a un educador en activo. Todos los nombramientos deben ser aprobados por escrito por la Fundación Luminitech antes del anuncio público. La sala volvió a quedar en silencio.
El doctor Patel dio un paso adelante, sosteniendo su teléfono. Confirmado, dijo. Esta cláusula está en vigor. Está firmada por ambas partes. Su voz era casi de disculpa, pero sus ojos eran claros. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Quién le dio permiso para acceder a ese documento? Su voz tembló ligeramente, la primera señal de miedo que le había oído. Ara no dudó. ¿Yo lo hice? Luego, después de una pausa que se alargó lo suficiente como para que toda la sala contuviera la respiración, dijo, yo soy quien lo firmó. Mi padre parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Ella lo miró directamente. Estoy diciendo que deberías saber quiénes son tus socios antes de decidir humillarlos. Se volvió hacia el público, su voz firme. Mi nombre es Ara Vale. Soy la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Luminitech. Durante 3 segundos completos, la sala dejó de respirar. Los flashes de las cámaras se detuvieron. Incluso la orquesta vaciló a mitad de una nota. El sonido de la copa de champán de Clarice rompiéndose contra el suelo llenó el silencio. Los labios de mi padre se separaron, pero no salieron palabras. Sloan dio un paso adelante, el pánico reemplazando su compostura. Eso es imposible. El fundador de Luminitech es anónimo. Ya no, dijo Ara simplemente. La seguridad se congeló a mitad del pasillo. El doctor Patel asintió lentamente, confirmando la verdad. Está diciendo la verdad, dijo. Los documentos de su fundación la listan como la firmante principal. Esta asociación existe gracias a ella. Ara levantó la mano hacia la pantalla LED. El contrato se disolvió en una nueva diapositiva, una cadena de correos electrónicos proyectada en la pared del salón. Esto, dijo, es de la oficina legal de la Fundación Val, enviado por la señorita Mercer. Señaló el nombre de Sloan. Aquí dice, y cito, anunciaremos primero. Son solo un patrocinador. No tienen autoridad real. La sala murmuró como una tormenta baja. El rostro de Clarice se volvió del color de la porcelana. El doctor Patel habló de nuevo. Esa declaración por sí sola constituye una violación bajo la sección 12.1. La asociación queda anulada. Mi padre se abalanzó hacia adelante. Su rostro enrojecido. Viniste aquí a destruirme. No, dijo Ara en voz baja. Tú hiciste eso cuando olvidaste para qué se construyó esta fundación. El ruido aumentó de nuevo. Reporteros gritando preguntas, flashes iluminando el escenario. Mi padre intentó hablar, pero sus palabras desaparecieron bajo el estruendo de los susurros. Por primera vez en su vida, el micrófono ya no era suyo. Lo vi hundirse en la confusión. Y por primera vez, no sentí miedo, solo claridad. Durante 3 años, dije, dando un paso adelante, escribí propuestas para apoyar a los profesores. 12 borradores, todos ignorados. Dijiste que eran demasiado idealistas. Miré hacia el doctor Patel. El año pasado, envié uno de esos borradores directamente a Luminitech. Se llamaba Equidad en el aula. El doctor Patel asintió. Esa propuesta es lo que llevó a Luminitech a financiar a la Fundación Val en primer lugar. Se volvió hacia mi padre. El trabajo de su hijo le consiguió ese patrocinio de $6 millones. Jadeos se extendieron por la sala. Ara bajó ligeramente el micrófono, sus ojos nunca apartándose de los míos. Verás, dijo suavemente, a veces, para defenderse no se necesita volumen, solo la verdad. Mi padre se desplomó en una silla, mirando al suelo. Clarice intentó sonreír a un reportero, fingiendo control, mientras Sloan tecleaba frenéticamente en su teléfono, ya tratando de contener las consecuencias. Miré a mi alrededor las caras, las cámaras, las luces rojas parpadeantes de las transmisiones en vivo que capturaban cada segundo. Me enseñó a respetar el centro de atención, susurré. Pero nunca me dijo qué pasa cuando se vuelve en tu contra. Ara entregó el micrófono al doctor Patel. Con efecto inmediato, dijo, la Fundación Luminitech retira su patrocinio de $6 millones de la Fundación Val. El sonido que siguió no fue de aplausos ni de jadeos. Fue el ruido colectivo de un legado derrumbándose. Y sin embargo, debajo de todo, sentí algo raro, silencio dentro de mí.
Finalmente, después de años de ser ahogado. No sabía que esto era solo el principio. Los micrófonos estaban cambiando de manos para siempre. Y pronto, todo lo que había estado oculto bajo su reputación saldría a la superficie bajo nuestros nombres en su lugar. Para cuando la orquesta dejó de tocar, la gala ya no parecía una celebración. Los invitados se apresuraron hacia las salidas, los tacones resonando contra el mármol, las voces superponiéndose con incredulidad. El hashtag del escándalo Val ya había comenzado a ser tendencia en las pantallas detrás de la barra. El Dr. Patel estaba cerca del podio, hablando ante un grupo de micrófonos mientras los periodistas lo rodeaban. Según los términos del contrato de Luminitech, anunció, el fondo educativo Val queda ahora suspendido de todos los beneficios de patrocinio, pendiente de investigación. Se establecerá un nuevo órgano de gobierno. Clarice se abalanzó hacia adelante, señalando a Ara. ¿Planeaste esto? Le tendiste una trampa a mi familia. Ara ni siquiera se inmutó. No, dijo en voz baja. Ustedes construyeron la trampa. Yo solo encendí las luces. Mi padre se levantó inestablemente de su asiento. La confianza que una vez lo definió se había ido, reemplazada por algo más pequeño, más crudo. Tú hiciste esto, me dijo, su voz baja y temblorosa. ¿Fue venganza? No, dije. Es el final de fingir que la educación es solo un escenario para tu ego. Por primera vez, lo vi dudar, no por orgullo, sino por incredulidad. Como si no pudiera entender un mundo donde su autoridad ya no importaba. Ara se acercó de nuevo a la pantalla. Antes de que llamen a esto injusto, dijo, hablemos de integridad. Pulsó un botón y apareció un nuevo documento, borrador del programa de avance de liderazgo, por Sloan Mercer. A su lado, se abrió otro archivo, mi propia propuesta, el proyecto de equidad en el aula. Lado a lado, eran casi idénticos. 40%, dijo Ara con calma. Esa es la cantidad de su trabajo que su hija copió. Palabra por palabra. Un silencio recorrió la sala. El rostro de Sloan se quedó sin color. Nosotros solo lo usamos como referencia, tartamudeó. El Dr. Patel negó con la cabeza. Esto es plagio y una violación directa de la cláusula de ética de financiación. Los reporteros se abalanzaron. Los teléfonos se levantaron. En algún lugar, una transmisión en vivo repetía el momento en un monitor gigante cerca de la salida. Las palabras, escándalo Val, parpadeaban en rojo, los comentarios fluyendo, padre repudia a su hijo en el escenario. La esposa del hijo revela un fraude masivo. La voz de mi padre tembló. Patel, por favor. Debe haber una forma de arreglar esto, de salvar la fundación. La respuesta de Patel fue gentil pero final. No se puede salvar algo construido sobre promesas rotas. Ara se volvió hacia la multitud. Luminitech establecerá un nuevo fondo, uno que pertenezca a los profesores, no a las salas de juntas. Clarice se burló, pero su voz apenas se oyó sobre el ruido. ¿Crees que la gente confiará en ti después de esto? Ara sonrió levemente. Confiarán en la verdad. Entonces me acerqué a mi padre. Mi voz lo suficientemente baja como para que me mirara. Una vez dijiste, solo los hijos que te han hecho sentir orgulloso son tuyos. Sus ojos parpadearon, heridos. Tomé aliento. Entonces, a partir de ahora, no soy tuyo. El silencio que siguió fue espeso, sofocante. Incluso las cámaras parecieron detenerse. Mis palabras no resonaron. Aterrizaron, finales y quietas. El Dr. Patel habló de nuevo, leyendo desde su teléfono. Con efecto inmediato, la asociación de $6 millones entre la Fundación Luminitech y el Fondo Educativo Val queda terminada. Su tono era clínico, pero el significado reverberó como una sentencia. El imperio de mi padre, su nombre, su influencia, la identidad que llevaba como una armadura, se había desvanecido en un instante. Ara se dirigió a la prensa, su voz firme. Esta noche, Luminitech reasigna la totalidad de los $6 millones para crear el Fondo de Renovación Val, dirigido enteramente por educadores en activo, por aquellos que realmente están en las aulas. La multitud estalló, flashes, gritos, caos. Pero en el centro de todo, me sentí quieto. Miré a mi padre por última vez.
Estaba sentado en su silla, mirando a la nada. Su copa de champán intacta, su reflejo fracturado en el cristal. Clarice le susurró algo, pero él no se movió. Ara tomó mi mano. Su agarre era cálido, reconfortante. Te lo dije, dijo suavemente. No necesitamos su mesa. Construimos la nuestra. Y mientras las luces destellaban por todo el salón, las letras doradas de su nombre parpadearon y se desvanecieron detrás de nosotros. En ese momento, me di cuenta de que la noche no nos había destruido. Nos había reescrito. Su imperio se había ido. El nuestro acababa de empezar. El salón de Rose Hill era un caos vestido de purpurina. La mitad de los invitados se habían ido. El resto se aferraba a sus teléfonos como escudos, filmando lo que se había convertido en la caída de una leyenda. Mi padre estaba sentado en la primera fila, inmóvil, un hombre viendo arder su propio imperio. Clarice se cubrió el rostro con sus manos cuidadas. El teléfono de Sloan se iluminó con mensajes de su bufete, cliente preocupado. Control de daños ahora. Alguien me acercó un micrófono. Negué con la cabeza, pero Ara me lo puso en la mano. Les dijiste a tus estudiantes que defendieran lo que es correcto, dijo. Hazlo ahora. Caminé hacia la luz. Las cámaras destellaron. Por primera vez, mi padre levantó la vista. Hace 12 años, me convertí en profesor. Mi padre dijo que estaba desperdiciando mi potencial. Hace 3 años, me prometió un puesto en la junta y luego se lo dio a otra persona sin decir una palabra. Esta noche, no busco venganza. Solo quiero demostrar que lo que desprecias todavía importa. La multitud se calmó. Incluso el equipo de sonido dejó de moverse. El doctor Patel se aclaró la garganta. Para que conste, dijo, la Fundación Luminitech ha retirado todo el patrocinio del Fondo Educativo Val. La fundación está oficialmente disuelta. Un periodista gritó, Dr. Val, ¿piensa demandar? Mi padre no respondió. Un joven reportero cerca del fondo gritó que la transmisión en vivo había superado los 50.000 espectadores. Los comentarios se desplazaban por los monitores, respeto por los profesores. Él es el verdadero Val. Los aplausos que una vez siguieron a mi padre ahora pertenecían a una historia diferente. Entonces estalló. Se abalanzó desde su silla y me arrancó el micrófono de la mano. Yo te crié, gritó, su voz temblando. Y así es como me lo pagas. Lo miré directamente. Tú no me criaste, dije. Criaste tu imagen. Yo solo era un accesorio. Jadeos cortaron el aire. Clarice lo agarró del brazo, rogándole que se sentara. Ara dio un paso adelante. Antes de que esto se convierta en otro discurso, hay un documento más. Le hizo un gesto al técnico y la pantalla cambió a un correo electrónico con la firma de mi padre, ignora la cláusula. Anuncia antes de la gala. Se volvió hacia él. Nadie te tendió una trampa, Bennett. Tú mismo rompiste tu propio puente. El doctor Patel lo confirmó con una tranquila finalidad. El fondo está disuelto. Me agaché, recogí mi credencial del podio, Daskval, educador, y la puse sobre la madera. No necesito que nadie me llame su hijo, dije. Mientras mis estudiantes todavía me llamen su profesor. Comenzó en la mesa 19. Una persona se puso de pie, luego otra, hasta que toda la parte trasera de la sala estuvo de pie, aplaudiendo. El sonido se propagó hacia adelante hasta que incluso las primeras filas se unieron. Mi padre abandonó el escenario sin decir una palabra. Nadie lo siguió. Ara tomó mi mano. Les acabas de enseñar más en 10 minutos de lo que él hizo en 30 años. Los candelabros se atenuaron, las luces del escenario se enfriaron, y por primera vez en toda la noche, la luz se sintió honesta, simple, constante, real. 6 semanas después, Rose Hill estaba tranquilo de nuevo. Sin luces, sin orquesta, sin aplausos, solo el eco de las sillas siendo dispuestas para la primera reunión de la Junta del Fondo de Renovación Val. Miré alrededor de la sala que una vez me había humillado. Aquí es donde me dijo que me fuera, dije. Ahora es donde firmo nuestra primera subvención. Ara sonrió, hojeando una carpeta. Es poético, de verdad. Su salón de baile.
Nuestro comienzo. Las consecuencias habían sido rápidas. Mi padre se vio obligado a una jubilación anticipada. Clarice se fue de Seattle sin despedirse. El bufete de Sloan la suspendió después de que la revisión de plagio confirmara todo. Los medios de comunicación lo llamaron el escándalo Val. Las universidades lo usaron como un caso de estudio sobre la integridad. Mientras tanto, Ara y yo reconstruimos. Ella asumió su título legítimo, directora ejecutiva del Humanitech y directora ejecutiva del nuevo fondo. Yo seguí siendo profesor, como siempre lo había sido. El Fondo de Renovación Val ya estaba patrocinando aulas, subvenciones para profesores y becas, 120 escuelas, 300 educadores. En nuestro primer evento de prensa, me paré en el podio y dije, si no te dan un asiento en la mesa principal, construye la tuya. En la pared detrás de mí colgaba una tabla de madera recuperada grabada con las palabras, para cada profesor al que le dijeron que era solo un profesor. Una semana después, sonó mi teléfono. La voz de mi padre era áspera, más pequeña de lo que nunca la había oído. «Ganaste», dijo. «¿Estás feliz ahora?» «Yo no gané», le dije. «Simplemente dejé de perder». Me pidió que nos viéramos, dijo que quería disculparse. Le dije lo que se necesitaría, 6 meses de terapia y una disculpa pública a la comunidad docente. Colgó. Me quedé allí durante mucho tiempo después, dándome cuenta de que ya no estaba enojado. Simplemente había terminado. Durante nuestra siguiente reunión de la Junta, mantuvimos deliberadamente el mismo rincón donde una vez estuvo la mesa 19. Lo mantendremos aquí, dije, para que nunca olvidemos dónde comienza el cambio. El doctor Patel se acercó, sonriendo. Entonces, este rincón es ahora el centro de mando. La risa llenó la sala, del tipo que se siente ganado, ligero, humano. A mitad de la reunión, un miembro del personal me entregó un sobre. Dentro había una nota escrita a mano, usted me dijo que diferente no significa menos. Le creí. Estoy estudiando para ser profesor. Intenté leerla en voz alta, pero no pude terminar. La sala aplaudió en voz baja, el sonido suave y seguro. Más tarde esa noche, Ara preguntó, ¿y si tu padre vuelve a llamar? Sonreí. Contestaré. No necesito que admita nada. Yo ya lo he hecho. Ella tomó mi mano. Eso es libertad. Antes de irnos, me volví hacia el escenario donde todo había comenzado. Puedes irte, dijo él, susurré, y lo hice. Luego volví con todos a los que ignoraron. Ya no nos sentamos en la parte de atrás. Nosotros somos la mesa. En algún lugar, desde un vídeo que se reproducía en su teléfono, las voces de los niños resonaron en la sala. Estudiantes de las escuelas a las que habíamos ayudado decían, gracias, profesores. El valor no necesita permiso. El respeto no proviene de los títulos. A veces, necesitas una noche de colapso para darte cuenta de que tú eras la luz todo el tiempo.